Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que el Señor te permitió estar aquí. Vamos a pasar al estudio de esta tarde. Una ocasión ocupé hacer una llamada y la compañía en la que tenía el celular en ese momento no tenía señal. Oh, qué problema, porque necesitaba comunicarme, pero mi celular no me estaba ayudando. Me quedé sin señal. Aquel lugar donde estaba, pues no tenía cobertura mi compañía. Y ahí era donde mi esposa me decía, te digo que la otra compañía está mejor. Como cristianos, nosotros, sabes, tenemos un privilegio muy lindo y hermoso: la oración. Nosotros como cristianos tenemos el derecho de poder comunicarnos con Dios, de poder hablar con Dios. Recientemente escuché un testimonio de una hermana y me pareció muy interesante, que ella expresaba que Dios no se queda sin señal, vaya. Siempre nosotros clamamos a Dios y nuestra oración llega. Él nos oye. No importa dónde estés, es cobertura amplia, es cobertura mundial. Nos escucha donde quiera. Pero la Biblia me enseña, de hecho, que es tan importante la oración para el cristiano que si está alguno afligido, ¿sabes qué debe de hacer? Haga oración. Si estamos afligidos, hagamos oración. Porque sabemos que en la oración nos levantamos, en la oración mejora nuestro ánimo, en la oración hay esperanza. Si estamos enfermos, hagamos oración, porque sabemos que de parte de Dios viene la sanidad, la fortaleza, la salud. Si tenemos, se puede decir, esa necesidad de una dirección, ¿qué decisión tomar? Lo más conveniente es que hagamos oración. Antes de tomar, en vez de decirte a ti, Marín de doping, mejor ponte a orar. Ahí hay una mejor solución y Dios te dirigirá. Pero ahora, imagina qué pasaría si te quedaras sin señal. Si tus oraciones no llegaran hasta el trono de Dios. Si hablaras literalmente al aire. O hubiera alguien que estuviera estorbando esas oraciones. Tú clame y clame y clame y no hay respuesta. Y no hay respuesta porque tu oración no está llegando hasta allá. Cuando llegas a los cielos o cuando llegues al trono de Dios o que llegues a hablar con Dios, dice, Señor, te estuve ore y clamando y nunca hubo respuesta. Y el Señor diga, no tengo ni una llamada perdida tuya. No me llegó ningún mensajito, no me llegó ninguna oración. Y uno dice, ¿se podrá, hermano? Eso es posible que yo clame al Señor y mi oración no sea escuchada, no llegue hasta los cielos. Te diré una cosa así. Y está muy relacionada con el matrimonio. Si me acompañas a 1 de Pedro, capítulo 3, en el verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Habla a los maridos. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Maridos, igualmente, vivid con ellas, se refiere a sus esposas, sabiamente. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras no tengan estorbo. Ahí está la razón de por qué pide y clame y ore y no hay respuesta. Es probable, es posible, porque aquí hay una razón del por qué podrían nuestras oraciones tener estorbo. Y es un punto interesante comenzando desde este punto. La primera frase, vivid sabiamente. Hablan los maridos. Y sinceramente, yo creo que todos los hermanos van a decir amén a esto. Para vivir con una mujer se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. No dijeron nada, ¿verdad? Porque quieren cenar. Pero se necesita sabiduría. No es fácil. De entrada, porque es un sexo diferente al de nosotros.
piensan de manera distinta, ven las cosas de una manera diferente. Si de por sí ya somos dos individuos que somos un mundo diferente y ahora desde un punto de vista distinto. Ahora, pero también van a decir las hermanas aquí, amén, y a ellas no les va a dar pena. Para vivir con un hombre hay que tener sabiduría. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Como ellas son las que hacen la comida. Porque de la misma manera, piensa de una manera distinta. Yo me he fijado casos en los que cuando era joven me acuerdo que se expresaba algún caso en el que uno dice, es que no entiendo a la mujer, pasa esto, dice esto, sucede con esto, y todos los varones decían, sí, no los entendemos, mientras las mujeres dicen, ¿cómo que no? Si es tan evidente, si es tan claro, y en todas las mujeres decían, pues sí, una mujer entiendo, puede entender a una mujer, a veces, depende de la época en la que esté. Y un hombre puede entender a un hombre, pero entre ellos es más difícil, y poder convivir, poder coexistir juntos en armonía es complicado. Y yo creo que todos los matrimonios ya se han dado cuenta de esto. Los que viven, se puede decir ahora sí, todos los días con esa persona a la que aman, se darán cuenta que a veces cosas tan sencillas que para ti son obvias, para tu pareja no lo es. Y para lo que para a ti podrías decir, pero ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Para tu pareja no es tan evidente, tan obvio. Y la Biblia me enseña, es que es importante la sabiduría. Es una invitación al marido que viva sabiamente con su mujer, pero también quisiera hoy hablar, y como dijo Pablo, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, a las mujeres también necesitan sabiduría para poder vivir con sus maridos. En este caso entiendo que tenemos que aprender a vivir sabiamente en el matrimonio, porque vivir sabiamente en el matrimonio nos puede ayudar a tener oraciones eficaces, oraciones poderosas. Dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Yo podría agregarle porque está bien con su esposa, porque está bien con su esposo. Por eso se puede mucho. Y para que de alguna manera lo puedas recordar, lo voy a agregar como si fuera videojuego, como si fuera alguna especie de frase importante. Si oraciones poderosas deseas tener, has de vivir sabiamente con tu mujer. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, hoy venimos ante tu presencia dándote muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú quien hable a nuestras vidas. Que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, demostrándonos, Padre Santo, y hablando al corazón. Te ruego, Padre eterno, que lo que se opone sea quitado en el nombre de Jesús y que establezcas tu gobierno y tu reino. Que, Padre Santo, se lleve a cabo tu proyecto y tu propósito en cada uno de mis hermanos y hermanas. Que en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, seas tú glorificado. Gracias por esas palabras de vida eterna que hoy tienes para nosotros y que, Padre Santo, las vas a otorgar. Con humildad las recibimos, Señor, y estamos dispuestos a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. A ti, Padre, sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se vive sabiamente en pareja? Es una pregunta que raras veces nos preguntamos. Creemos que solamente es vivir y ya. Y cuando siempre mi pareja está de acuerdo conmigo, digo, está todo en paz. Y en ocasiones no es así. Lo único es que alguien está tratando de evitar un conflicto, pero no significa que seamos sabios. La Biblia me enseña que es importante vivir con esa sabiduría para que nuestras oraciones... Y hoy hablaré de la manera en que se obtiene sabiduría para que podamos disfrutar de nuestro matrimonio y también podamos disfrutar de esa relación verdadera y directa con Dios, una verdadera comunicación, que no nos quedemos sin señal a los cielos. Y una de las maneras en la que se obtiene sabiduría, dice la palabra de Dios, que debemos de entrada buscar esa sabiduría, pero que viene de lo alto.
no la sabiduría que es conforme a las personas, no la sabiduría que es hasta diabólica, porque hay diferentes tipos de ideas de sabidurías. Hay quienes piensan que son muy sabios porque pueden estafar fácilmente, porque pueden engañar fácilmente, porque dicen, oh, yo me las ingenuo y saco siempre un extra al trabajo, saco siempre un extra a las personas, sé cómo pedir las cosas a manera de que me regalen. Ese es un tipo de sabiduría que la Biblia me enseña no te va a funcionar en el matrimonio. Lo que necesitamos es la sabiduría que proviene de los cielos. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3 y verso 17. Y vemos cómo es la sabiduría que proviene de Dios, la que proviene de lo alto. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y estaría padre que recalcaras esa palabrita. Pacífico. Oh, cuánta sabiduría de lo alto necesitamos en el matrimonio. Sabiduría pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos que esta manera de ser, esta manera de actuar en el matrimonio es muy benéfico. Nos sirve mucho. Cuando te topas con una persona que es sabia y que tiene sabiduría de lo alto, no vas a andarte peleando con esa persona. Esa persona lo que va a hablar contigo siempre lo vas a sentir de una manera pacífica, lo vas a sentir de una manera benigna, lo vas a sentir de una manera buena hacia tu vida. En ningún momento te vas a sentir como que agreso pasivo, como que te vas con esa persona y dices, me insultó, ¿verdad? O no. No, con una persona que tiene esa sabiduría de lo alto, te vas a sentir a gusto con esa persona. La intención es que tú seas esa persona que tiene esa sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios te guiará siempre a esa paz en el hogar. La Biblia me enseña en el verso 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora te das cuenta cómo dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, porque ese justo busca esa paz y busca esa paz en su vida, busca esa paz en su hogar, y si está casado busca esa paz en su matrimonio. Por lo tanto, no tiene estorbo sus oraciones. Sus oraciones llegan fácil a los cielos y son respondidas fácil desde los cielos. Pero si en nuestro matrimonio no hay esa paz, si te la pasas peleando, agrediendo, insultando, o no estás contento, es posible que sea porque te falta sabiduría. Y ahora, estoy yo para decírtelo, no entre ustedes, porque si no se va a hacer peor la discusión. La Biblia me enseña que si nosotros queremos buscar esa sabiduría, que empecemos buscando la que es de los cielos, no la que es de los hombres, no la que es de la tierra. Porque palabras, entre comillas lo pongo, de sabiduría las encuentras por todos lados, en la televisión, entre los amigos, en la cantina, ahí vas a encontrar de que no haga, un montón de consejos. Pero sabiduría que proviene de lo alto, es la que es verdaderamente benéfica para ti, y debemos de buscar esta sabiduría. A veces es la que menospreciamos. Escuchamos a la vecina que dice, no te dejes, al vecino que dice, ponle en su lugar, y a la palabra de Dios que dice, busca esa paz. Eso como que no me agrada, no me convence. Las peleas, las discusiones, los reclamos no son sabiduría, y no hay sabiduría ahí. Hay personas que son muy hábiles para responder. Les dices algo y rápido, ¡pum!, como si fuera de karate, ¿no? De volada, ¡tas! Y uno dice, pero ni la pensó. Y uno estaba, a ver, ¿yo qué le digo? ¿Cómo le respondo? Pero esa sabiduría no nos ayuda en el matrimonio. Lastima. Ese tipo de habilidades
tenemos que empezarlas a quitar. Tenemos que buscar la sabiduría que proviene de los cielos. Primer paso para obtener sabiduría y vivir sabiamente en el hogar, y así que nuestras oraciones no tengan estorbo, necesitamos empezar a buscar la sabiduría que viene de lo alto, la que proviene de Dios. Y la manera en la que la buscamos es pedir sabiduría a Dios. En mismo Santiago, en el capítulo 1, en el verso 5, dice la palabra de Dios así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios sabiduría. Y luego sigo leyendo, pero pida con fe. En el verso 6 dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en el verso 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ok, me doy cuenta que no tengo esa paz en mi matrimonio. Me doy cuenta que lo que hablo, lo lastimo, lo que digo se ofende, lo que intento hacer, no hago bien en mi matrimonio. Me tengo que dar cuenta, híjoles, no soy sabio. No estoy logrando lo que la sabiduría de lo alto logra. Entonces, si me doy cuenta que no la tengo, ¿qué tengo que hacer? Pedírsela a Dios. Una persona podría entender, a lo mejor decir: uy, soy muy malo para las matemáticas, ¿qué necesito? Pues un cursito, ahí algo, un tutorial, buscarle algo para que, aprendas esto. Soy malo para otro idioma, el inglés, pues ¿qué necesito? Pues estudiar, un maestro, alguien que te ayude, porque, ¿sabes? Todos tenemos la capacidad de poder aprender, de poder recibir nueva información, si es posible. Además los changos viejos ya no, pero todos nosotros sí podemos recibir nueva información, podemos aprender. Y si no tenemos sabiduría, este es el punto interesante: no hay tutoriales, no hay maneras en las que yo pueda decir: oh, me tomo con un cursito de sabiduría elemental, base 1. No, o sea, solamente dice la palabra de Dios, proviene de Dios, y para poderla obtener tengo que pedírsela a Dios. Y no con esa duda de que, ¿y sí podré obtener sabiduría? Porque si es así, no lo vas a poder recibir. La sabiduría no llega por los estudios, la sabiduría llega por la fe. Estudiar, sí, claro que sí, ayuda a mejorar muchas cosas, pero ser sabio, ¿sabes? Hay muchas personas que tienen muy buenos estudios y no son sabios. No son sabios. Hay personas que puedan tener doctorados y maestrías y mucha capacidad, y es muy bueno esto, pero no es igual a tener un buen matrimonio, no es igual a tener una buena vida, no es igual a ser una persona sabia. Una persona sabia es alguien que recibe esa sabiduría desde los cielos, y de entrada tengo que aprender a pedírselo a Dios. Ahora, también debemos de cuidar no tener ese doble ánimo. En el verso 8, el hombre de doble ánimo, dice la palabra de Dios, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no nada más el hombre, también la mujer. Una persona que es de doble ánimo, por un momento está buscando la sabiduría de Dios, está queriendo tener esa paz y esa armonía en su matrimonio, está buscando esos besitos, esas palabras tiernas, esas palabras. Pero doble ánimo significa que ahorita está así y al rato totalmente diferente. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Y esas palabras tiernas? ¿Y esos besitos? Y esa búsqueda de esa paz en el hogar. No, ya me cansé, que nunca atiende, que nunca escucha, que nunca hace, que nunca... ¿Por qué? Porque cambió su ánimo. Y de rato otra vez, no sé, algo le pica, como que dice, y otra vez tierno, otra vez tierna, otra vez agradable. La Biblia me enseña que una persona así no alcanza esos objetivos, no alcanza a llegar, dice, es inconstante. ¿Cuántas veces le hemos pedido algo a Dios
Y yo luego, siempre no, Señor. Me comentaron, no sé si esté aquí o no, digo, no veo a nadie. Una pareja que no podía quedar embarazados y clamaron y pidiéndole a Dios que Dios les permitiera tener niños. Yo luego, Señor, ¿puede ya no mandar unos niños? Porque ya estamos hasta aquí. Le pedimos al Señor a veces cosas y luego ya siempre mejor no las quiero. Le están pidiendo al muchacho ahí, Señor, que se fije en mí, la muchacha, que se fije en mí. Y luego, Señor, ya llévatela, ya no la aguanto. La Biblia me enseña que una persona de doble ánimo es inconstante y una persona de doble va a alcanzar a poder vivir en esa sabiduría. Para poder nosotros obtener la sabiduría necesitamos primero tener bien claro ese objetivo. Por eso digo, el primer paso es buscarla desde lo alto y luego empezarla a pedir a Dios y empezar a pedir fe. Y esa fe es esa certeza, aún no lo tengo, pero lo voy a tener. Esa constancia también, ¿sabes? El soportar, el mantenerte, a pesar de que las cosas se vuelvan difíciles, a pesar de que las cosas parece que no tienen respuesta, tú sigues pidiendo porque sabes que un día el Señor responderá. Un día llegará y de pronto te darás cuenta que esa paz llegó a tu hogar, que te llevas bien con tu pareja, que estás en esa armonía. Y tal vez llegue el momento donde te puedas poner a reflexionar y digas, me convertí en un sabio. Cuando nosotros entendemos que necesitamos, porque este es el segundo paso, para poder que nuestras oraciones tengan ese respaldo, que nuestro matrimonio esté protegido, que nuestras vidas puedan disfrutar del matrimonio, necesitamos sabiduría en el hogar. Y el segundo paso es pidiéndole a Dios. Ahora, el tercer paso que quiero mencionar el día de hoy para poder obtener esa sabiduría que proviene de los cielos es sí o sí, y esto es bien importante, mis hermanos. Yo sé que a veces lo escuchan y entra por un oído y lo sale por el otro. En este punto se hacen de la vista gorda o no quieren prestar atención en este punto. Pero es muy, muy, muy importante que tenemos que quitar el pecado. Tenemos que quitar el pecado. Todo aquello que delante de Dios no es agradable, si lo tenemos, si lo practicamos, si lo hacemos, no es sabio. No es sabio. Aunque pudiera ser muy pacífico, aunque pudiera ser muy amable, aunque pudieras tener una muy buena economía y que pareciera que eres el mejor amante o la mejor amante en tu matrimonio, si hay pecado, no es sabio. Tarde o temprano vas a desbaratarlo, vas a lastimarlo. Y hablo pecado del que sea. La Biblia me enseña en Proverbios, capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo voy a interpretar para ti. Los insensatos no tienen temor a Dios. Una persona que escucha la palabra de Dios y no quiere hacerla, o que ni siquiera quiere escuchar la palabra de Dios, no es sabio. Es una persona que camina en insensatez. Y una persona insensata va a lastimar su matrimonio. Por eso hay muchos matrimonios rotos, desbaratados, porque se camina así, en insensatez. Sé lo que Dios quiere y no lo hago, o ni me interesa saber lo que Dios quiere, porque no lo voy a hacer de todos modos. Cuando se camina de esta manera, no hay sabiduría en esta acción. Y el matrimonio se lastima, se duele. No solamente en la pareja, se duele en los hijos, se duele en la economía a veces, se duele la salud, se duele muchas cosas. La palabra de Dios me enseña que el temor de Dios, porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. Ver literalmente, y eso viene también en Proverbios en el capítulo 8, verso 13. Cuando tú decides
tener ese temor de Dios, decides quitar lo que Dios no le agrada. Pero te hago una pregunta y respóndete a ti. ¿Y si hago pecado pero nadie se da cuenta? Si lo hago a escondidas, si ni mi esposa ni mis hijos se enteran del pecado que estoy haciendo, para ellos soy una persona sabia, no insensato. Pero la Biblia me enseña: Dios no puede ser burlado. En su momento, a su tiempo, los resultados surgirán. A veces les digo a los muchachos, y también les digo a ustedes, yo como pastor, soy engañable, y bien engañable. Muchas veces me pueden engañar fácilmente. Otras también digo, esfuércense tantito, tampoco no es para tanto. Pero soy engañable. O sea, hermano, es que hice todo, hermano, es que soy bien sabio, hermano. Y uno dice, caray, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el problema en el matrimonio? ¿Por qué estos resultados? ¿Por qué esto es lo que pasa? Y muchas veces me la han pintado así: oh, yo soy bien estricto con mis hijos, y uno los ve, no parece. Oh, yo en la casa, la palabra de Dios es la que manda, y uno ve el hogar y dice, no parece. Y pueden hablar, pero de la Biblia me enseña, pero Dios no es burlado. No es burlado. Y sinceramente, quien da los resultados es Dios, no nosotros, no yo. Por lo tanto, es muy importante, aun cuando hayan pecados escondidos, van a haber consecuencias. La Biblia me enseña que en una ocasión Dios dijo a pueblo de Israel, cuando pelearon contra Jericó y cayeron las murallas, Él dijo que nada de ese lugar se debía de tomar. Iba a ser esa ciudad anatema, la iban a quemar a fuego, no tomaran nada. Y así se dio la indicación a todo el pueblo, un pueblo enorme, imagínate todo Monterrey, o sea, bastante gente. Y fueron a pelear y ganaron, las murallas se cayeron, y no, una victoria impresionante. Yo me imagino, venían bien contentos platicando cómo Dios había dado esa victoria. Pero un hombre se trajo un lingote de oro. Y lo entiendo, y ves un lingote de oro ahí tirado, ¿y quién lo va a reclamar? Esta persona dijo, uy, lo que me completaría con esto. Y también vio un manto babilónico, y así le dice, muy bueno. Se lo trajo no sé cómo, lo escondió, lo metió abajo de su tienda, y ahí se quedó. Nadie supo, nadie sabe. Y como dicen, ojos que no ven, corazón que se queda. Porque al final lo apedrearon a él. Lo apedrearon. Delante de Dios no pasó desapercibido. Dios lo supo, lo sacó a la luz. Lo apedrearon a él, lo apedrearon a su familia, apedrearon a sus cosas. O sea, fue una destrucción arrasadora. Desobedecer la palabra de Dios no solo le afectó a él, le afectó a su esposa y le afectó a sus hijos. No quieres esto para tu familia. Busquemos obedecer a Dios, busquemos quitar el pecado. Quitar el pecado es de sabios, pero caminar en pecado es de necios. Busca integrar la sabiduría. Sé un esposo, una esposa conforme al proyecto de Dios. Eso es ser sabios. Y caminar en esa sabiduría hace tu oración poderosa y también fortalece tu matrimonio. Cuando desprecias la palabra de Dios, no actúas en sabiduría. Y esto lo debemos de poner en el corazón, mis hermanos. Yo sé que parece muy trivial. Siempre hablan en contra del pecado. ¿Por qué? Pues porque son iglesia. Porque hablamos de la Biblia. Si quieres escuchar otras cosas, pues ves a buscar otros lugares. Pero la Biblia me enseña que en el matrimonio, si uno de los dos camina en pecado, no está actuando sabiamente. Pero si uno de los dos decide actuar sabiamente, con uno de los dos que decida actuar sabiamente, entonces Dios puede sanar, transformar y bendecir al otro.
Y aquí es donde dicen, pues tú échale ganas para que me bendigas. Pero cuando no se quiere vivir en sabiduría, cuando sí veo que mi esposa o mi esposo está tratando de ser sabio, tú te das cuenta. Y yo me la bañé, le reclamé, le dije y se quedó callado, se quedó callada. Sí, me sonrió, ya estaba esperando que me respondiera, pero no me respondió, no, o sea, sí se creyó lo del mensaje del hermano. Pero aún así, decides caminar en esa necedad y dices, pues yo no dejo el pecado. Llega el momento donde las consecuencias vienen sobre ti, así, ¡pum! No quedas, dice la palabra de Dios, sin tu coscorrón. No quedas, se puede decir, sin las consecuencias. Hay una parte en la Biblia que nos pone a pensar un poquito. Y dice, si ni a los ángeles, más bonitos que tú, más fuertes que tú, más gloriosos que tú, que caminaron delante de Dios y conocieron la gloria de Dios, dice, ni a ellos se les perdonó su falta. Si al pueblo de Dios, al que Dios escogió y dijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi pueblo, perdón, yo te puse nombre, mío eres tú, dice, ni a ellos tampoco se les perdonó. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? No sé si entendemos. Yo quiero invitarte y exhortarte, y si lo quieres ver como regaño, también regañarte, a que no vivas de una manera insensata. Mírate a ti mismo y tú considérate, mírate en ese espejo y tú di, yo he vivido sabiamente en mi hogar. Mi manera de comportarme ha sido sabia, ha sido honorable. De entrada, o sea, y siendo sincero, porque a lo mejor uno que otro narcisista va a decir, sí. Pero siendo sincero, como te has comportado con tu pareja, ¿has actuado sabiamente? ¿Cómo le has hablado? ¿Cómo le has tratado? ¿Cómo te has dirigido con ella? La Biblia me enseña que la manera en que nosotros nos comportemos en nuestro matrimonio beneficia mucho o perjudica mucho nuestra relación con Dios, porque nuestras oraciones pueden tener estorbo. Así de fuerte es y tan importante. No se trata, porque hay quienes dicen, no, tú y yo, Dios, el otro no es que no se meta. Tú y yo, Dios, tenemos esa amistad. No me importa si mi esposa busca a Dios o no. No me importa si mi esposo busca a Dios o no. Yo y Dios. Pero no, la Biblia no me enseña que es así. La Biblia me enseña que si no he actuado con esa sabiduría en mi matrimonio, mis oraciones están siendo estorbadas. Y las necesitamos para mucho. Para poder obtener sabiduría y así que nuestras oraciones, nuestra relación con Dios esté cercana, busquemos la sabiduría que proviene de lo alto. Pidamos a Dios con fe esa sabiduría que proviene de lo alto y entendamos, de entrada tenemos que quitar todo pecado. Porque Dios no nos va a otorgar esa sabiduría mientras nosotros no estemos dispuestos a dejar ese pecado. Para eso vino Jesucristo, para limpiarnos, para lavarnos y ahora sí poder empezar a construir una vida santa. ¿Sabes? No es lo mismo una vida perdonada del pecado a una vida que vive en santidad. De alguna manera uno podría decir, se le quitó la mugre, pero aún no es usada por Dios. Y una vida en santidad es una vida que es usada por Dios. Por lo tanto, viene Jesucristo y nos quita el pecado para que podamos ser usados por Dios. Viene Jesucristo, quita esas malas costumbres en el matrimonio, esas malas ideas, esos pleitos, para que entonces podamos no solamente quedarnos en no tengo nada contra ti, sino llegar al punto de te amo con amor grande, dispuestos a vivir hasta el último de nuestros días
con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Yo quiero invitarte, mi hermano, vive sabiamente en tu matrimonio. Ten oraciones que no tengan estorbo. La sabiduría te llevará a tener una vida marital estable, bonita y duradera. Toma este consejo, toma esta enseñanza y llévala a tu diario vivir. Levántate todos los días, ponte esto y yo te lo apuntes como objetivo. Hoy voy a ser sabio. Hoy voy a caminar en esa sabiduría con mi esposa, con mi esposo. Y empieza a caminar, y si la regaste, dile: Señor, necesito sabiduría. Necesito sabiduría. Y proponte otra vez levantarte y seguir adelante. Sí, descanso. ¿De los fines de semana libre, hermanos? No, todos los días. Hasta que se nos acabe el tiempo aquí en la tierra. Mi hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y que la lleves en tu corazón. Dios te bendiga.